Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos aquí a este vuestro canal y comenzamos con una reseña maravillosa y fantástica, lo digo yo porque va a ser maravillosa y fantástica, ya me voy a encargar yo de que sea maravillosa y fantástica, o no, quién sabe. Bueno, de la línea de Prada, las infusiones de higo, la infusión de higo, esta vez pues es un vial que me ha enviado Cristínica. Y vamos a empezar con el análisis, y el análisis comienza pues esta vez con las notas, salida, corazón y fondo, aunque es un poco escasita en las notas declaradas. Sí, es escasísima. Lleva en la salida, y ya aprovecho y me la he hecho, pero no sé dónde la he echado yo ahora, aquí. En la salida lleva mandarina, en el corazón lleva higo y luego en el fondo sí que nos vamos a encontrar gálbano y resina de lentisco, que es quizás lo que la vuelve como un poco peculiar y repuntadica a esta Prada infusión de, iba a decir de iris, tengo la manía de, si digo en algún momento iris, no, es higo, infusión de higo. Así que esta infusión de higo es súper cómoda de llevar, pero no es un perfume facilón. Esto de fácil no tiene nada por eso, porque es repuntadica. Además, amarga un poco, porque amarga un pelín, pero es un gustazo. Esto es sobre todo para la gente que le gusta ir con esencias frescas, pero que se desmarquen por completo de algo que sea o excesivamente atalcado o muy baby. Porque es verde, es muy verde y se notan las resinas. Por eso digo que el lentisco y la algaria se notan desde un principio, a pesar de que vengan declaradas como notas de fondo. Es un perfume que cuesta dinero, porque cuesta dinero. Me ha venido que ni os cuento cómo me ha venido esto. Y luego también efectivamente no es sencillo. No es sencillo olfativamente. Va a haber personal que se va a poner a olerlo y no le va a agradar. Lo digo muy seriamente. Está conferida como una fragancia unisex, 100%. Bueno, pues yo creo que como todo lo que son esta colección de Pradas, que son así como más aguas de baño y tal, son más ligeritas, se perciben de otra manera. Y la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho, pero me la tengo que echar. Es la típica fragancia que te la tienes que echar porque te apetezca echártela. No es, por ejemplo, como la de Iris. Hablando de Iris antes, no es como la de Iris que es para, venga, pla, 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 y cuando te venga en gana y te apetezca. Esta no. Esta es más de, hoy tengo el cuerpo más hecho, me apetece oler verde repuntado. Y entonces te la coges y te la aplicas. Sí, es así. Ya lo creo. Infusión de higo que ha sido lanzada este año pasado, o sea, año 2023, o sea que no lleva nada con nosotros, lleva muy poquito tiempo. Momentos donde usarla, por las mañanas y quizás por las tardes. ¿La podéis usar como after gym? Sí. ¿Para qué me gusta o de qué me gusta más? Pues me gusta más para chicas, para mujeres, más incluso que para hombre. Para hombre la encuentro raruna, porque tiene un equilibrio muy raro entre lo masculino y lo femenino. Y creo que aquí precisamente sí que ganan las mujeres con respecto a lo que es el tema herbal y el tono de higo. Dice que tiene tono de higo, pero yo realmente a lo que le encuentro más es a la hoja, al pámpano de la higuera, no tanto en cuanto a sentir una fruta de higo, porque a mí jamás en la vida un higo me va a oler de esta manera. Ninguno, o sea que no. Es que ni el higo de pala, no. No huele a higo, huele a lo que es el pámpano verde, no me huele a otra cosa. Lo siento. Lo siento. Infusión de higuera, sí, porque huele a la hoja, huele a esa hoja verde cargada de aroma, porque es muy aromática, pero es aromática repuntada. Y si encima le metemos el gálbano con el lentisco, tenemos la combinación perfecta para que ese tono repuntadillo vaya subiendo. Tiene cierto tramo ya en el secado que efectivamente se puede volver un pelín dulzona, pero siempre desde los almizcles, nunca desde una sensación gourmand, porque esto no es gourmand. En todo caso, yo la noto una herbal sumamente aromática, pero no en ninguno de los casos gourmand, ni nada que pueda recordar a un higo como tal, madurico o hasta incluso verde. No, lo siento, pero por ahí el Orgaz no pasa.
Toque cosmético, por supuesto, por eso digo que también gana mucho más para una fragancia de mujer que no tanto en cuanto de hombre, porque tiene un toque muy cosmético, y es lo que a mí, es que no la tengo a mano. Bueno, la que tengo paso de vaporizarla, porque cuesta una pasta, y esto sí que cuesta una pasta, porque estamos hablando de una laca de Shu Uemura, y va a ser como que no. Entonces, bueno, es que ya que estoy, pues escucharme, laca para todos, para el orgaz. Y de paso refresco el aroma, porque es que huele a esto, ¿eh? Donde se ponga una laca que se quite una gomina, de toda la vida. Y si es de Shu Uemura, mejor, parece que la estoy vendiendo. No, no la vendo. Señores de L'Oreal, Shu Uemura, 4 botes de Shu Uemura para el orgaz, de verdad. De la laca Microfine, de la Microfine, 4. Si alguien de L'Oreal está viendo esto, por Dios, que yo sé que me ven. Ya mismo. Venga, marchando, gratis. Estas que pillo. Bueno, a ver, estela de proyección, controlado. Esto no son 2 metros, esto como muchos voy a poner 1 metro de estela de proyección durante, sí, lo voy a decir, una horita, que va a estar ahí zumbando muy bien y que luego se va a ir retrayendo. Se queda plenamente perceptible a esto de un palmico y tal, y está zumbando todo el tiempo. ¿Rango de horas que le puedo dar? Pues mirar, si estáis ahora mismo como estamos por aquí, que hace fresquete, no es que haga excesivamente fresco, porque tampoco puedo decir que haga mucho fresco aquí, no. Me lo he puesto porque seguramente va a ser este jersey, me lo he puesto porque va a ser seguramente la última apuesta que va a tener este año, pero estamos fuera en la calle como a 25 grados aproximadamente este domingo. Domingo que es día 16, puede ser, creo que es domingo 16. Yes, domingo 16. Bueno, pues este domingo 16 os puedo garantizar que hace una temperatura súper buena, demasiado buena para las épocas que nos corren. Y pues en la calle a lo mejor os puede durar con 25 grados perfectamente pues unas 6 horas, 7. Pero como empiecen a subir las temperaturas os puedo garantizar que llegando a los 40 grados en verano aquí de Murcia, la fragancia os cae bastante en picado, pero es que esto es normal, pasa con todos los perfumes, o sea que no os hagáis tampoco mucho rollo, que no pasa nada, es normal. Creo que debéis de llevar siempre un vial encima para hacer una reaplicación, y el toque cosmético que estaba diciendo que tenía huele mucho a laca, huele a laca. Tenerlo presente, porque si os gusta el olor ese de laca y os echáis laca, pues esta es la perfecta, porque no va a desentonar nada en absoluto y se va a mantener más el aroma, y encima se va a ver potenciado porque usáis laca. La gente de Alemania usa laca a mogollón. Yo me he encontrado botes de laca en los lavabos de mujeres y de hombres, botes de laca en las discotecas, gratis, o sea que están ahí puestas en los dispensadores, la gente se los echa. Que lo sepáis, la gente que ha visitado Alemania y se ha ido de fiesta sabe que es verdad. No está en todas, no está en todas, pero hay bastantes discotecas donde en los lavabos te encuentras el bote de laca y te quedas pilladísimo. ¿Cuándo utilizarlo? Pues cuando os dé la gana. Vuelvo a repetir, no es una fragancia por la noche, no me gusta para las ocasiones especiales, tampoco me gusta para que los niños la utilicen. No es la típica fragancia, esta sí que lo digo, no es la típica fragancia que te puedes dejar encima del tocador para que se eche la familia, porque no la confiero como una fragancia familiar. Por ejemplo, el iris, la infusión de iris, sí la veo muchísimo más familiar que no esta. Esta me sale demasiado cosmético, demasiado toque de laca, y no. ¿Y por qué? Pues básicamente, efectivamente, ya lo sabéis, por el tono verde que lleva y la carga de gálbano junto con el lentisco. Es que, ¿para qué os voy a contar más historias y más monsergas? Es un perfume para que se lo compre, como todos en la vida, a quien realmente le guste. Por eso que no os dejéis llevar por el ímpetu del viento y que digáis, venga, porque lo ha presentado Pepito Jiménez, me voy y me lo compro a ciegas. No compréis a ciegas si no es cosa de vida o muerte. Ni se os ocurra, porque os estrelláis. Es una fragancia muy personal. En cuanto a los tránsitos de la fragancia, sale cítrica, porque sale cítrica, pero ya la encuentras repuntada, Vuelvo a dejarlo muy claro. No hay mucha evolución porque no es compleja en sí. Es lo que es y se huele a lo que se huele. De verdad, no hay complejidades en ella. Pero no es fácil. Esto es muy mucho. La podría comparar, por ejemplo, con la gente de 4711 o 1711, ¿cómo se llaman estos? Que no me acuerdo del nombre, que es un número. El caso que tienen la de azafrán, que ya presenté yo hace tiempo en el canal, y la de azafrán de ellos es sumamente especial. Es también como una infusión, pero de verdad es tan sumamente especial que no. Tenéis que probar.
probarla, porque si no puede ser la gran decepción de vuestras vidas. O que termine vendiéndose en el Vinted, por ejemplo. Quién sabe. En fin, señoras y señores míos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Recordad pues suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Auf Wiedersehen, mein Herr.